Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver si se conectan personas a esta hora. No es muy tarde todavía, es temprano. Pero como este video igual queda grabado, vamos a platicar un poquito sobre un tema. De hecho, un tema que encontré en un libro y se los quería compartir porque me pareció muy importante lo que comparte este libro. El libro se llama El octavo hábito de Stephen R. Covey, que es el mismo autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, el octavo hábito habla de un tema que yo creo que es sumamente importante que uno pueda conocerlo, entenderlo, porque he estado estudiando esta parte del libro y realmente me ha asombrado cómo es que aborda un tema muy importante, ¿no? De hecho, en el libro menciona algo bien interesante. En 1998 cae el muro de Berlín y surge, en el caso del libro dice surge, una nueva era, la era de la información. Y esta nueva era exige un nuevo esquema mental, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Este nuevo esquema mental, este nuevo paradigma, requiere que la persona tenga un desempeño apasionado, requiere grandeza y contribución. Entonces, este nuevo esquema mental requiere que uno identifique muchas cosas, que es justamente de lo que les quería platicar un poquito, ¿no? Básicamente el libro menciona lo siguiente. Dice que si es que uno encuentra una actividad en la cual puede aprovechar sus talentos, que despierte o impulse su pasión y que atienda o resuelva una necesidad que su conciencia lo llama a resolver, uno ha encontrado su voz. Habla de 4 elementos claves. Uno es talento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el talento que uno tiene? Habla de otro tema que es ¿cuál es tu pasión? Habla de otro tema que es el tema de que cubre o resuelve una necesidad. Y lo tercero es conciencia, que tu conciencia te llame a resolver esa necesidad. Ok, vamos a profundizar un poquito de esto, porque de hecho es entender qué cosa es este nuevo esquema mental, ¿no? En el libro, de hecho, se cita a Peter Drucker, que es considerado el padre de la nueva, de la gestión, de la moderna gestión, y dice lo siguiente, se los quiero leer textualmente, dice: estamos asistiendo a uno de los cambios más importantes de la historia de la humanidad. Peter Drucker, uno de los principales pensadores de nuestro tiempo en el campo de la gestión, lo expresa así: dentro de unos cientos de años, cuando la historia de esta época se escriba desde una perspectiva distante, es probable que el acontecimiento más importante para los historiadores no sea la tecnología, ni internet, ni el comercio electrónico, sino un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez, literalmente, hay muchísimas personas que pueden elegir y su número crece con rapidez. Por primera vez tendrán que gestionarse a sí mismas y la sociedad no está preparado para ello. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el esquema mental que uno tiene no es el esquema mental que se necesita para poder lograr grandes cosas en una nueva era, que es la era de la información, que exige otro esquema mental. Y en este libro mencionan un poquito cómo es que surge esto, ¿no? Oye, ¿a qué te refieres con esquema mental o paradigma? Vamos a platicarlo un poco. Resulta de que si retrocedemos muchos años atrás, y en el libro lo menciona, si retrocedemos muchos años atrás, arrancamos en una era llamada la era de la recolección, de la caza y recolección, donde había un esquema mental, una forma en que el grupo, la sociedad, la comunidad, el clan, la organización llegaba a tener éxito. Y eso era aprender a cazar y aprender a recolectar. Si es que alguien era muy bueno cazando y recolectando, podía salir adelante. En la era donde se habla de la era de la caza y de la era de la recolección, ocurría eso. Entonces, digamos que había un clan que aprendían a cazar y a recolectar. Entonces, cuando sus hijos nacían, ¿qué es lo que le enseñaban a sus hijos? A cazar y a recolectar. Les enseñaban las estrategias de caza, les enseñaban cómo recolectar, cuándo tales frutos o tales raíces estaban listas para poder ser agarradas, cogidas o cosechadas y poder llevarlo como alimento, ¿cierto? Ese era el esquema mental. En esa era, en la era de la caza y la recolección, el esquema mental era aprender a cazar y aprender a recolectar. Y la gente pasaba ese esquema mental de generación en generación. Pero
oh sorpresa, un buen día, después de cientos y de miles de años, a alguien se le ocurre observar por encima de ese esquema mental. Observa de que las personas consumen las bayas o los frutos y arrojan al suelo unas pepas, y estas pepas comienzan a generar una pequeña planta que surge. Entonces esta persona que observa dice, ¿qué pasa si es que yo agarro esta semilla y la echo y la cuido? Y de esa manera comienza a surgir algo que se llama la era de la agricultura. Y esa era de la agricultura requiere un nuevo esquema mental. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece alguien que comienza a decir lo siguiente. Oye, ¿sabes qué? Ya no salgamos a recolectar ni a cazar, sino agarremos este residuo de la fruta, hagamos un hoyito en la tierra, metamos esta semilla, tapémosla y cuidémosla durante varios meses hasta que salga una planta, un árbol, tenga frutos y cosechemos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que las personas que tenían el esquema mental antiguo decían, este está loco. Claro, o sea, ¿cómo es que vamos a meter esta cosa en la tierra y esperar? Lo veían ahí, enterrar una cosita en la tierra, taparlo, echarle agua, quitar la mala hierba para que no le quite nutrientes a la semilla y esta pueda crecer, y decían medio loco porque no hay nada ahí. Sin embargo, cuando pasaban los meses, esta persona tenía muchos más frutos que la gente que salía a cazar y a recolectar. De hecho, la gente que salía a cazar a recolectar, salían 5 a cazar y regresaban 4, porque había un tigre de dientes de sable que se comió a uno. Sin embargo, el que aprendió a cultivar y a domesticar no necesitaba ya salir y producía mucho más. De hecho, producía 50 veces más que la gente que salía a cazar y a recolectar. Entonces, la gente que se mantuvo con el esquema mental antiguo prácticamente no sobrevivió, tenían que someterse al que había dominado el nuevo esquema. Y ahí nace una nueva era, que es la era de la agricultura. Un nuevo esquema mental. Ahora, las personas que no se acomodan a este nuevo esquema mental, les toca subordinarse al que domine este nuevo esquema mental. ¿Correcto? Claro, porque no siempre cuando uno sale a cosechar o a recolectar, no siempre va a tener los frutos a la mano. A veces hay sequías, etcétera, y no hay. Entonces se tiene que subordinar a la gente que dominó el nuevo esquema mental, que es el tema de la era de la agricultura. Pero luego de ahí surge otra era, que es la era industrial. Y esta era industrial exige un nuevo esquema mental, ¿correcto? ¿Y qué es el esquema mental que ha perdurado prácticamente hasta ahora? Pero que no quiere decir que sea el esquema mental necesario para poder sobresalir o para poder tener un éxito importante. ¿Por qué? Vamos a desmenuzar esto. El esquema mental de la era industrial requería una persona que pueda hacer las cosas eficientes, de calidad, que pueda hacer las cosas bien y muy por encima de lo que se le exigía. Y ese es un esquema que hasta ahora, si uno se analiza, las personas que tienen un trabajo, por ejemplo, es lo que generalmente se pide, ¿no? Que alguien cumpla a cabalidad su labor, que lo haga con calidad, se habla mucho de calidad, etc. Entonces, ese es un esquema mental de la era industrial. En la era industrial, de hecho en el libro Alma habla de una mentalidad cosificadora de la era industrial, pero nosotros le vamos a llamar solamente mentalidad industrial. Lo que ocurría es que en la era industrial a las personas se las necesitaba básicamente por la actividad que podrían realizar. O sea, se necesitaba de ellos su cuerpo, pero no su mente, no su corazón, no su espíritu. ¿Correcto? No se necesitaba eso. Le veían a las personas como si ellas fueran un objeto o una máquina. Y mira esto que es muy importante. Cuando uno ve en el balance económico de una empresa, los sueldos se ven como egresos, no se ven como capital o inversión, que es como si generalmente se le ve a la maquinaria. Cuando uno invierte en maquinaria, compra maquinaria, dice, bueno, eso está dentro de mis activos, mi capital, ¿no? Y cuando uno ve el tema de los sueldos, o sea, de la paga a las personas, lo ve como egreso. Entonces, no es considerado como algo, como un capital para una determinada empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este paradigma de la era industrial, este esquema mental de la era industrial, digamos que considera a la persona más por lo que la persona iba a hacer dentro de la empresa, como una actividad, como una función, y no tanto su corazón, lo que sentía o su pasión o lo que esta persona llevaba por dentro, ¿no? Y eso es escalado desde la era agrícola a la era industrial, donde cambia el paradigma mental.
¿correcto? En la era industrial, bueno, hay otros libros que hablan de la era industrial como una evolución porque se perfecciona la máquina de vapor, se crean muchos temas de línea de producción en línea, etc. Entonces ocurren varias cosas interesantes. Pero miren esto de acá, que es aún más importante. A la persona en la era industrial, con el paradigma de la era industrial, como era una persona que necesitaba estar ahí, uno la tenía que controlar. Uno le tenía que decir qué hacer y qué no hacer. Entonces, en resumen, lo que se usaba era algo que se llama el tema del palo y la zanahoria. Se le daban premios para que la persona pudiera trabajar, ¿no? Oye, si se logra esta meta, vamos a tener este premio o esta recompensa. Y se trabajaba con el tema del palo y la zanahoria. Este esquema mental es un esquema mental de la era industrial. Pero en esta nueva era, que es la era de la información, se requiere un nuevo esquema mental. Un esquema mental que para que las organizaciones, y cuando digo organizaciones me refiero a todo, pueden ser ONGs, pueden ser empresas, pueden ser equipos, etc., puedan llegar a un siguiente nivel, se requiere cambiar ese esquema mental a un esquema mental de la persona completa. Es lo que menciona el libro. ¿Qué es el esquema mental de la persona completa? Es decir, que a la persona ya no se le vea simplemente como un elemento dentro del grupo que va a realizar una actividad, sino que se pueda realmente de manera intencionada buscar cuál es el talento de esa persona, cuál es la pasión de esa persona, cuál es eso que le llama a él a hacer, cuál es la necesidad que su talento y su pasión pueden resolver, que su conciencia le llama a él a resolver. Si es que uno encuentra eso dentro de sus colaboradores, dentro de su equipo, dentro de su grupo, dentro de su organización, va a tener personas que van a hacer muchísimo más allá de lo que pudiera hacer alguien que simplemente está por una recompensa económica. ¿Por qué? Porque está atendiendo las 4 áreas del ser humano. Y esas 4 áreas tienen que ver con esos elementos que les acabo de mencionar. La pasión, el talento, la necesidad y el tema de la contribución o la conciencia. Entonces, eso era un poquito de lo que les quería compartir. Y para resumir, porque de hecho vamos a hablar seguramente en otra transmisión sobre cómo trabajar eso de encontrar el talento, la pasión, el tema de la necesidad y el tema de la conciencia para los integrantes de una organización. De hecho, eso también lo podemos conversar un poquito porque en el libro lo menciona, trabajando algunas preguntas importantes y tomando conciencia de que como alguien que está dentro de una organización y alguien que es la persona que dirige un equipo, que dirige una organización, que tome esa proactividad intencionada de buscar en cada uno de ellos cuál es su pasión, cuál es su talento, y esa pasión y ese talento, qué necesidad en el mundo puede resolver que la conciencia de esa persona le llama a resolver. Entonces eso es sumamente importante considerarlo porque en este nuevo esquema mental, en esta nueva era, este nuevo esquema mental se requiere para que se pueda conseguir grandes objetivos como individuo y como organización. Eso sería un gran saludo para todos. En una próxima ocasión nos seguiremos viendo y iremos platicando algunos temas más y nos iremos vacilando seguramente. Chao, chao.